vamos a empezar a grabar. Los que están con el nombre solo, por favor anoten nombre y apellido en el chat, si pueden, mientras estamos grabando, y si no, lo pasan por WhatsApp, lo que les quede más cómodo, ¿sí? Pero el tema es que yo hoy al cierre tenga todos los presentes. Bueno, decíamos entonces que en base al video que estuvimos Profe, viendo, sí, ¿sí? no, te decía, yo no veo nada, ninguna cámara, ni la tuya, veo cuando aparece algún video, porque no sé por qué razón la compu no me permite ni verme a mí ni verlos a ustedes. Está bien. Y ahora, Lo por que pongas en ejemplo, pantalla lo veo, a vos te veo. a mí no Estoy me vas a viendo ver lo que porque estás poniendo, el no sistema importa. cardiovascular integrado. Bien, eso tenés que ver. Ahí está. Eso es lo que necesitamos que vean. Ese es el PowerPoint, ¿sí? No, no nos vemos, no importa. El Ah, ok, tema es que se ok. pueda ver esto. Eh, bien, entonces, decía, el sistema cardiovascular es un sistema que está compuesto por distintos órganos. Y estos órganos son, sin lugar a dudas, el corazón, que es la bomba, y repite todo el tiempo el video, ¿no? Es la bomba que está compuesta por un tejido muscular muy especial. No sé si recuerdan cuando vimos algo de tejidos en el encuentro anterior. Este tejido muscular tan diferenciado del resto de los tejidos. Y también dice, en la canción dice, este, es un órgano elástico, pero no Elástico, plástico. pero no plástico. Pero no plástico. Ahí está. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir de que de verdad es un tejido muy especializado, esto que compone el miocardio, esta capa de músculo tan pero tan espectacular, que puede distenderse, que puede relajarse, que puede contraerse, pero que no permite o que le afecta, mejor dicho, el crecimiento, como por ejemplo el crecimiento que ocurre en los músculos del esqueleto, ¿no? En los músculos del cuerpo, los músculos que tenemos en los brazos, en las piernas, que pueden desarrollarse si alguien practica, por ejemplo, alguna disciplina, no sería yo el caso, pero alguna disciplina o hace levantamiento de pesas o algo para el estilo. Eso le da cierta plasticidad y el músculo puede aumentar de tamaño sin morir en el intento. Eso puede hacer el tejido muscular estriado, el tejido muscular esquelético. Sin embargo, este tejido muscular cardíaco no tiene esa capacidad. Si tiene que aumentar de tamaño debido a las exigencias que tiene, por ejemplo, la obesidad es uno de los factores que va a tender al agrandamiento del corazón. Tenés el corazón grande, te dicen, ¿no? Bien, y esto es por el esfuerzo que tiene que hacer ese corazón, ya sea porque hay arterias tapadas, o sea porque la superficie de nuestro cuerpo ha aumentado y por lo tanto tiene más células para alimentar. No sé si me voy explicando. Y esto es algo que le afecta al corazón, por eso no es plástico, ¿sí? No es plástico de plástico, sino que no tiene la posibilidad de readaptarse, sino que va a sufrir una afectación. Lo que ocurre es una hipertrofia y va a haber partes del corazón que van a dejar de funcionar normalmente. ¿Me voy explicando? ¿Aprox? Bien, porque nada, siempre nos queda esa frase dando vueltas en el video y yo digo, bueno, está bueno explicarlo, uno lo entiende, pero está bueno que los demás también expliquen por qué fueron esas las palabras elegidas. Entonces, digo, a lo mejor nosotros no pensábamos una arteria o una vena o un capilar como un órgano. Sin embargo, en el encuentro anterior vimos que órgano es todo aquello donde varios tejidos de diferentes características se reúnen para cumplir una función. Y si lo pensamos desde esta manera, vamos a ver que cada arteria está compuesta por una capa externa epitelial, una capa interna muscular y otra capa de epitelial de revestimiento. Entonces, hay tres tipos de tejido que están componiendo una arteria o dos tipos de tejido componiendo una vena
o un tejido, un tipo de tejido que será el capilar, que es lo más finito, el que llega a la célula propiamente dicha, componiendo un capilar. Por lo tanto, le damos categoría de órgano. Y el principal, por supuesto, es el corazón. ¿Pero por qué? Bueno, porque el corazón es la bomba. Sin esa bomba de propulsión, sin esa bomba que haga circular la sangre por todo nuestro cuerpo, la verdad es que la vida no sería posible. Y tiene distintas funciones, dijimos, ¿no? Y dentro de las funciones que tiene el corazón, el sistema, dentro de las funciones que tiene el sistema cardiovascular, encontramos el transporte de gases. ¿Y qué gases? Bueno, principalmente los que más nos interesan y los que son absolutamente indispensables, que es el oxígeno, que es lo que tomamos desde el exterior y que la célula necesita, y el dióxido de carbono, que surge como producto de las distintas funciones de vida que cumple cada una de las células de nuestro cuerpo, que va a tener que salir al exterior. Y de esto se va a encargar justamente el sistema respiratorio. Entonces, transporta gases, distribuye los nutrientes. ¿Y qué nutrientes serán los que distribuyen? ¿Cuáles se les ocurre? Porque si no queda ahí nutrientes. ¿Qué nutrientes? Por ejemplo, se distribuyen proteínas, ¿sí? También vamos a ver glucosas, esto que nosotros vimos como hidratos de carbono, que se van transportando de un lado para el otro con la sangre, y también puede haber lípidos, mucho más si nuestra dieta está cargada con muchos productos grasos, ¿no? Se distribuyen estos nutrientes, también se transportan aquellos productos que son, nosotros los conocemos como cuerpos cetónicos, que son tóxicos, que surgen como resultado, por ejemplo, del metabolismo de las grasas o de algún tipo de alimento o en el filtrado de la sangre cuando se va a formar la orina, porque la orina es eso, es el filtrado de la sangre donde yo le saco todo lo que puede ser nocivo para el cuerpo. Entonces, y todo lo que no le sirve, todo lo que tiene de más, el sodio, el potasio que tiene de más, todos los a eso nosotros le decimos iones, estas cosas, el calcio inclusive, si lo tengo de más o si no está bien, no se puede fijar porque no tengo suficiente vitamina D. Entonces estas cosas que andan circulando se van a filtrar y la sangre se va a purificar a través de los riñones. Entonces estos desechos que el riñón tiene que tratar de eliminar son transportados desde todo el cuerpo hacia los riñones por medio del sistema cardiovascular. ¿Me voy explicando? O sea, tiene funciones que son increíbles, increíbles de importantes, ¿no? También lleva hacia el hígado aquellos elementos que es indispensable que procese. Por ejemplo, las grasas, ¿no? O si hay alguna posibilidad, el alcohol, hay alguna posibilidad de que me esté intoxicando con algo, seguramente ese tóxico, sea, no sé, un insecticida, sea lo que fuera, va a ir, o el alcohol mismo, va a ir hacia el hígado transportado por medio del sistema cardiovascular. También se van a distribuir las hormonas. Y este es un punto muy importante, porque las hormonas cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Es un sistema que vamos a tratar de entender. Y estas hormonas se van a trasladar desde distintas glándulas directamente a órganos para poder activarlos. Por ejemplo, las mujeres tenemos nuestro ciclo menstrual, ¿no? Y ese ciclo menstrual está determinada por la estimulación que una hormona realiza exactamente en el ovario. Estimula el ovario para que rápidamente crezca un óvulo, sea eyectado ese óvulo fuera del ovario y empiece entonces lo que sería la parte de fertilidad. Si ese óvulo no es fecundado,
va a ocurrir la menstruación como producto de la descamación de ese endometrio que se ha vascularizado para recibir un óvulo fecundado. Me voy explicando la embarro. La hormona, el activador del proceso de maduración de un óvulo en el ovario surge de una glándula que está muy, muy lejos, en el cerebro. Y es transportada esta hormona a través del torrente sanguíneo. Fíjense entonces la importancia que tiene este sistema, no solamente el bombeo, el activar la circulación. También protege a nuestro organismo frente a distintos agresores, sean eh, bacterias, virus parásitos, hongos, ¿sí? O algún producto al cual yo le tenga alergia y sea capaz de dar o de originar en mí una respuesta inflamatoria. Y la verdad es que aquellos anticuerpos, aquellos glóbulos blancos que rápidamente van a ir a defenderme, van a actuar como regimiento de defensa, van a llegar a través del sistema cardiovascular. Y vamos a ver algunas de las células como para tratar de entenderlo. Y decía que también nos va a servir como regulador de la temperatura. Y este es el principio fundamental que aplicamos todos, todas y todes, cuando alguien tiene fiebre. Le sacamos la ropa, lo mojamos, le ponemos pañitos fríos en la frente, en las axilas, en la ingle, en lugares donde hay grandes vasos, porque eso va a ayudar a descender la temperatura, ¿sí? Entonces, miren, dentro de las funciones que tiene este sistema cardiovascular, realmente hay muchísimas y son muy, pero muy importantes. Y acá viene entonces tratar de resumir un poquito esta vedette, ¿no? Que es el corazón, propiamente dicho. Y decía, es un órgano hueco, ¿no? El corazón es hueco y tiene 4 cavidades. 2 superiores, que son las aurículas, y 2 inferiores, que son los ventrículos. A las aurículas llegan vasos. Llegan vasos, que son venas, venas son, con sangre sucia del lado derecho, es decir, toda la sangre que viene con los desechos de las células de todo el cuerpo, van a llegar a la aurícula derecha, porque actúa como si fuera 2 bombas, una bomba izquierda y una bomba derecha. La bomba derecha lo hace al mismo tiempo, no están desincronizados, sino que prácticamente lo van haciendo al mismo tiempo, pero están separados por la mitad. Por eso decimos que son 2 bombas en realidad, no una. Del lado derecho solamente va a circular sangre sucia o carboxigenada, sangre que tiene dióxido de carbono, ¿sí? Sangre sucia que tengo que ir a limpiar a los pulmones, a cambiarle los gases, porque las células lo necesitan. Y del lado izquierdo va a circular sangre limpia, la sangre que recibe desde los pulmones, que ya viene oxigenada, y que va a salir por esta gran e importante arteria que es la aorta. Tiene 2 cavidades superiores que son muy chiquitas en comparación con las inferiores, ¿sí? Sin embargo, de los 2 ventrículos, el ventrículo izquierdo es el más grande. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque necesita tener más presión, necesita tener más cantidad de sangre, alojarla adentro, porque cuando bombee va a liberar a través de la aorta una gran cantidad de sangre con mucha fuerza, con mucha presión, va a salir con mucha presión para poder llegar a todas las células del cuerpo. Normalmente, cuando una persona tiene una tensión arterial normal de 120, 80 milímetros de mercurio, que sería lo normal para todos y todas, 110 mejor todavía, 110, 70, aún así, cuando yo tomo la presión, lo hago en el brazo, ¿no?
Y ahí yo percibo 110, 70 y diría que es una presión normal. Sin embargo, cuando salió del corazón, cuando se abrió la válvula que permite el pasaje de la sangre a la aorta, salió con 180 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Y luego va a empezar a descender la presión de esa sangre porque se empieza a desparramar por distintos vasos. ¿Mm? Por eso, cuando yo tengo en el brazo 180, digo, ¿con cuánto salió del corazón? Y el corazón tiene un límite de soportar. ¿Sí? Y si salió con demasiada presión, cuando llegue a las células más sensibles, que son las del cerebro, va a llegar con tanta presión que me puede hacer un desastre. Porque tiene que llegar la cantidad justa, ni más ni menos, ni mucha fuerza, ni demasiado poca fuerza. Porque si la fuerza de la sangre es demasiado fuerte, puede Perdón, lesionar profe, una parte. Sí, escucho. eso te quería preguntar sobre la presión que acabas de Claro, decir, sí. que, que sale a 180 cuando está normal la presión. Del corazón y luego empieza a descender. Sí, sí, El primer sí, impulso, por o eso. sea, claro, cuando se abren las válvulas, la válvula que, la válvula que comunica al ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no? Cuando se abre esa válvula, esa puertita, sale con mucha presión la sangre, porque Por encima tiene que eso, subir. cuando tenés la presión alta, sale con muchísima más presión. Y eso es lo que Claro, puede causar claro, algo en el cerebro. claro, porque va a empezar, o sea, una vez que sale del corazón, la aorta hace como una curva y en la parte más alta empieza a eh, ramificarse. Saca tres ramas, cada una va a un lugar distinto. La primera vuelve al corazón para irrigar el tejido cardíaco. Y las otras, una va a ir a distribuirse al resto del cuerpo y otra va a ir directo al cerebro. Entonces, el cerebro es un órgano muy sensible. Por lo tanto, es muy importante que uno conserve la presión lo más normal posible. ¿Se entiende? Porque si no, va a salir mucho peor. Y por el otro lado, el hecho de que el corazón tenga que esforzarse tanto y aumentar tanto la presión y aumentar el volumen, va a ocasionar algo que se conoce con el nombre de hipertrofia ventricular. Es decir, se tuvo que dilatar, tuvo que aumentar y ese tejido se va a ver afectado, no va a rendir igual. ¿Sí? Eso era el no Y esto, plástico. Sí, y esto puede llegar a causar también los infartos. y todo es un combo. No quiere decir que es esto solo, pero yo estoy esforzando ese órgano. ¿Se entiende? Entonces, nosotros Ok. nacemos con estos órganos. Si no los cuidamos, se van a ir deteriorando y cada vez van a tener menos resistencia para ciertas cosas. De hecho, nos pasa, ¿no? O sea, antes nosotros hacíamos, no sé, un montón de cosas. Supongamos, yo podía soportar una jornada laboral yendo y viniendo de un lado al otro, encima, viajando de 10 horas. Bueno, hoy no llego ni a la mitad. Déjame tranquila porque no puedo hacer todo junto. O sea, el desgaste, ¿no es cierto? O podíamos salir a caminar y hacer un montón de cosas y ahora no podemos. Bueno, y el desgaste, el cuerpo nos acompaña desde el principio y además de ir deteriorándose propio por el envejecimiento, también hay ciertas cuestiones, hábitos de vida, algunas enfermedades que aunque no seamos ancianos van a molestar mucho y van a traer grandes inconvenientes y hábitos de vida, ¿no? Bueno, nada, esto es un poquitito más de lo que nosotros presenta en el video. Es súper importante, la verdad, no es súper importante que yo reconozca las tres capas que forman el corazón, pero sí que la parte media, que es la parte muscular, tiene una gran importancia que es el miocardio, ¿no?
Acá tenemos el esquema que más o menos va marcando, colaborando un poco con lo que vimos en el video, en esto que yo les estaba diciendo de la necesidad de comprender que se trata de dos bombas, mira, acá en el esquema y en el corte se ve mejor, de dos bombas que funcionan al unísono, ¿sí? Pero en cada una está separada de la otra, es decir, la sangre no se mezcla de un lado hacia el otro. Se conserva siempre en esta diferenciación. Y hay algo de lo que decían en el video, hablaba de la diástole y de la sístole, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, hablamos ni más ni menos que del proceso de contracción y el proceso de relajación. Es decir, espérenme porque le tengo que contar a mi compañera porque si no me voy a volver loca, porque ella siempre me pregunta cuál es el horario de clase y me llama justo en ese horario. O sea, no entiende que tiene que ser antes o después. Entonces, digo, porque decía la sístole y la diástole, ¿no? La sístole es cuando el corazón se va a contraer y la diástole es cuando el corazón se relaja, ¿sí? Esa contracción... Perdón, que sería la presión alta y la presión baja. Que claro, normalmente uno dice presión alta, pero en realidad es la sistólica y la diastólica. Exactamente, es la sistólica y la diastólica. El primer sonido que escucho cuando estoy tomando la presión, si es que lo estoy tomando de manera auditiva, o el primer latido que percibe el aparato, esa va a ser la presión sistólica, la tensión arterial sistólica, la de la contracción, ¿sí? Y el último sonido que escuche, o el último latido que perciba el aparato automático, va a ser la tensión arterial diastólica. ¿Vamos hasta acá? Perfecto, perfecto. Bien, bueno, acá tenemos el video. Algo que, nada, a mí me parece anecdótico, digo, no es fundamental, pero me parece que desde el punto de vista anecdótico también como para poder entender un poco la diferenciación entre qué es una cosa y la otra. Nosotros sabemos que los grandes vasos son las arterias, porque las arterias son de un gran calibre, llevan mucha cantidad de sangre, ¿sí? Son elásticas porque tienen una mayor capa muscular, están compuestas por 3 capas o túnicas, y la capa del medio es una capa muscular, de tejido muscular liso, muy bien diferenciada, y eso le permite cierta elasticidad. Ahora, ¿se pueden deformar? Y sí, porque también se pueden obstruir. ¿Y por qué se van a obstruir? Y bueno, por placas de ateroma, es decir, por placas lipídicas, ¿no? Por grasa, que va a obstruir esa arteria, y ahí nos va a generar un problema, ¿no? Y las venas tienen menos diferenciadas estas túnicas, tienen, a simple vista pareciera que tienen 2 túnicas, pero en realidad tienen 3, porque están menos diferenciadas lo que es el tejido muscular. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene, pero además tiene especies de válvulas que van a permitir que la sangre pueda ir desde los pies hacia el corazón, porque si no estuviesen estas válvulas que evitan el reflujo, cada vez que yo me muevo o que me quedo sentada, quedaría estancado, ¿no? Y cuando estas válvulas no están funcionando bien, las venas van a deformarse, van a distenderse, van a aumentar de tamaño y no van a ser tan efectivas en la posibilidad de llevar la sangre de regreso hacia el corazón, como sucede, por ejemplo, cuando tenemos una vena que está varicosa, ¿no? No son cualquiera las venas que quedan varicosas, generalmente son venas que son importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la safena, que es la que lleva la sangre desde los pies hacia las venas abdominales, y que suele verse en la cara interna de la pierna como una varice tortuosa y gruesa. ¿Me voy explicando lo que les quiero decir? Bien. Eso es lo que pasa cuando tiene algún problema la vena, si no, no tendría por qué suceder. Profe, y la trombosis sería algo también, ¿no? Algún problema de las trombosis, claro, en la circulación. ¿Qué quiere decir la trombosis? Generalmente lo que nosotros decimos es TBP, que es trombosis venosa profunda. Y ahí viene el punto importante. Cuando esto ocurre, lo que sucede es que hay un trombo, es decir,
Es decir, que alguna formación, que puede ser una pequeña placa lipídica rodeada por alguna formación de sangre, de fibrina, que constituye como un coágulo, que anda dando vuelta y está obstruyendo algún vaso. ¿Se entiende? Cuando hablamos de trombosis venosas profundas, lo que estamos hablando es que hay un trombo que está obstruyendo una vena y que está complicando el estado de salud del paciente, porque el paciente va a tener consecuencias gracias a esta trombosis, porque la trombosis es terrible, y bueno, no, mientras el trombo está en la pierna, pero el trombo va a empezar a circular, porque va a ser llevado por el torrente sanguíneo, y si el trombo va al corazón, puede causar una obstrucción, si el trombo va hacia los pulmones, puede ocasionar un problema muy serio, ¿no? Como una parada respiratoria. ¿Se entiende? Entonces, son cosas que pueden suceder, bueno, sí, puede suceder ligado también a algún problema en lo que es el sistema de coagulación, o sea, normalmente si la sangre está pesada, ¿no? Tiende a coagular. ¡Ay, por Dios! Todo el mundo está hablándome. ¡Qué barbaridad! Bien. Es decir, que existen en nuestro cuerpo distintas venas que son realmente, vasos que son realmente muy importantes, ¿no? Y entonces en esto yo lo que puse son algunas como para que las tengamos en cuenta. A ver, es indispensable que ustedes como acompañantes terapéuticos sepan esto sí o sí. La verdad es importante que sepan cómo es que funciona, ¿sí? Y poder relacionarla con algunas complicaciones que pueden existir. Pero no es que vamos a pedir el conocimiento exacto de la anatomía, porque no se trata de esto. Entonces decíamos, bueno, como la arteria aorta, que es la arteria más importante, que es la que sale del lado del izquierdo del corazón y que va a llevar la sangre a todo el cuerpo. La arteria pulmonar, que es la que es el único caso de una arteria que lleve sangre sucia, la arteria pulmonar, porque es gruesa, porque tiene un gran diámetro y necesita esa sangre sucia o carboxigenada llevarse a los pulmones para que libere el dióxido de carbono y tome más oxígeno. La vena cava superior y la vena cava inferior, que ahora vamos a ver que tienen ciertas funciones importantes. Y las venas pulmonares, que es el único caso de venas que lleva sangre limpia desde los pulmones, formando un tronco pulmonar, hacia la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa entre las aurículas y los ventrículos? Bueno, entre cada aurícula y cada ventrículo tenemos una puertita que se va a cerrar y que va a tener una función importantísima. A ver, ¿se ve acá? No, en esta no se ve, pero acá puede ser. Estas formaciones, que es como muscular, ¿sí? que están medias difusas acá, que se conocen con el nombre, acá se ve mejor de este lado, que tiene como una pequeña mosquita, y acá aparece como, sí, como dos mosquitas, bueno, no sé. Se llaman válvulas, ¿no? Las válvulas coronarias. Entonces, estas funcionan como puertas, ¿no? Que se mantienen cerradas mientras la aurícula se llena. Cuando la aurícula se llenó de sangre, por la misma presión y la contracción de esa aurícula, la aurícula va a liberar su contenido, la válvula se va a abrir, ya sea la tricúspide o la bicúspide, se va a abrir y va a permitir que la sangre pase fluya rápidamente hacia los ventrículos. Entonces acá tuve una estimulación. Acá las aurículas tuvieron que contraerse y relajarse para permitir ese pasaje de sangre, ¿sí? Entonces estamos en presencia de la sístole y la diástole auricular. Profesora, y ahora perdón, ¿y existe la posibilidad que esas válvulas también con el paso del tiempo se desgasten? Sí, por ¿O supuesto. se rompan? No sé si es que se rompan específicamente, que se deterioren, que no tengan la suficiente flexibilidad, que exista alguna patología en eso, que requiera una intervención quirúrgica. También hay, por ejemplo, cuestiones genéticas, ¿no? Que hay niños o ciertas patologías
ciertas patologías tienen genéticas, tienen la posibilidad de que esto no venga bien formado, ¿no? Y que Sí, haya es lo un que le iba a problema. decir. Muy bien. Tengo mi nene con Perfecto. síndrome de Down, que todos los compañeritos tienen la operación de que le tenían que regular eso, como que no estaba eso y que le Exacto. funcionaba mal, pero a los días de Exacto. nacido lo operan. Sí. Gracias a Dios al Exacto. mío no, pero sí. Claro, pero gracias, a ver, gracias a Dios, gracias a Dios también la ciencia avanzó mucho, porque antes no existía esto, ¿no? Y hoy la verdad es que las operaciones, dependiendo de la gravedad, las operaciones cardíacas se hacen a los pocos días de nacimiento, como bien decís, inclusive se pueden hacer intraútero. O sea, En la panza, sí. Sí, sí, claro, sí. es increíble. O sea, es absolutamente increíble, porque eso le permite ser más viable a ese feto, ¿se entiende? La verdad que la ciencia ha avanzado de una manera increíble y es realmente muy, pero muy bueno. Ahora bien, este video yo no lo voy a poner, que es el que tiene que ver con el corazón, lo voy a compartir, creo que está en Classroom, después lo mirarán. Pero la idea es tratar de entender cómo es que el corazón se contrae, por qué se contrae, de qué manera, por qué tiene un ritmo encima, porque no se contrae de manera alocada, sino que sigue un patrón, tiene un ritmo, ¿no? Tiene un ritmo y un tiempo establecido de durabilidad de esa contracción o de esa relajación, porque si no estaríamos en el horno si eso fuera aleatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque este miocardio, este tejido muscular, es tan increíblemente especial que tiene ciertas propiedades. Y una de esas propiedades es el poder ser rítmico, el poder tener, el poder ser excitable, autoexcitable, ¿sí? Y el poder generar como si fuera una descarga eléctrica a partir de este nodo sinusal, que lo cantaba en la presentación, ¿no? Este nodo sinusal que está ubicado muy cercano a la llegada de la vena cava superior, que es una formación muy chiquitita, circular, de células que se disponen como si fuese anillo, ¿no? Concéntrico, y que son tan especiales estas células que van a estimular a todo el miocardio. Van a enviar una descarga eléctrica, una señal eléctrica, y va a hacer que las células del miocardio se contraigan y luego se relajen, al no tener la continuidad del estímulo. ¿Me voy explicando? Eso es lo que produce la contracción cardíaca. Y se inicia en este nodo sinusal. Y este nodo sinusal es el marcapasos, porque es el que le está diciendo al corazón, che, gordito, tenés que contraerte, tenés que relajarte ahora, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a descansar. Pero sale desde este lugar y no podría llegar a todo el corazón si no va teniendo distintas antenas de repetición, ¿no? Pensemos en cómo se transmite, por ejemplo, la onda de radio. Cuando yo prendo el aparato, capta una onda que viene repitiéndose en el aire para que yo escuche el programa o el partido de fútbol que quiero escuchar, lo que yo quiera escuchar en la radio. Bueno, acá hay un sistema de antenas de repetición. ¿Mm? Y en estas antenas va formando, también por formaciones muy especiales, vamos a encontrar el nodo aurículo-ventricular. No hay mucha ciencia, porque está en el medio, entre los aurículos y los ventrículos, ¿no? No se mataron mucho con ponerle nombre. Y va a tener la tarea increíble de frenar un poco ese impulso eléctrico, para que pueda vaciarse de manera adecuada esa aurícula. ¿Me explico? Para que le llegue al ventrículo la cantidad suficiente de sangre. Entonces lo que va a hacer es retener unos segunditos, detener un poquito ese impulso y luego lo va a transmitir al resto de la formación, que será el His de His, y que se va a dividir
en lo que se conoce como rama de Purkinje, que va a envolver a los ventrículos, porque ahí es donde va a tener que ponerle el mayor power, y va a tener que hacer 2 contracciones muy fuertes para que se abran las tapitas o las puertas que comunican con los vasos que salen del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, y pueda salir con la suficiente potencia la sangre hacia los lugares de distribución, sean los pulmones del lado derecho o sea la aorta del lado izquierdo. ¿Se fue entendiendo hasta acá? Sí, totalmente. Bueno, ahí vamos. Entonces, esto es algo muy especial, porque además es en el único lugar donde está ocurriendo. Y dije que existen distintos circuitos, ¿no? Gladys, ¿podés silenciarte? Existen distintos circuitos. Y a grandes rasgos ya lo estuvimos viendo, ¿no? Es decir, la circulación menor es la que va a llevar la sangre sucia del lado derecho del corazón hacia los pulmones, hacia ambos pulmones, y luego va a venir, va a volver al corazón, porque los circuitos son corazón, pulmón, corazón, y el otro circuito es corazón, cuerpo, corazón. ¿Sí? El circuito es la vueltita completa, ¿no? Entonces, la circulación menor va a ir desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, hacia ambos pulmones. Se va a limpiar rápidamente, porque tiene que volver, no puede perderse mucho tiempo, y va a regresar a la aurícula izquierda, con sangre limpia, rejuvenecida, con mucha cantidad de oxígeno. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, nosotros vimos que el pasaje a través de una membrana semipermeable, como la de la célula, podía ser de distintas maneras. ¿Sí? Y una de las maneras era el de difusión. Cómo pasan los gases de un lado hacia el otro, ¿no? Ósmosis era cuando lo que pasaba era líquido. Y difusión es cuando pasan los gases. Yo tengo adentro del capilar, de esa vena finita, finita, en la que se fue ramificando esa arteria o esa vena, tengo sangre sucia, es decir, con más contenido de dióxido de carbono y con menos contenido de oxígeno. En porcentaje, puedo decir que esa sangre sucia tiene una composición de 40% de oxígeno y 60% de dióxido de carbono. Es decir, a la célula no le sirve ni para jugar. La célula, esa concentración no le sirve. Entonces, cuando llega a los pulmones, especialmente a los alvéolos donde están los gases, difunde. En el alvéolo hay más concentración de oxígeno que dióxido de carbono, o sea, está limpito ahí. Entonces difunde para tratar de compensar de un lado y del otro de la pared del capilar, pasa el dióxido de carbono y eso obliga a que el oxígeno que está contenido en el alvéolo vaya, mejor dicho, hacia adentro del capilar. ¿Se entiende? Para tratar de compensar de un lado y del otro. En este intercambio, adentro del capilar, la sangre lleva más oxígeno que dióxido de carbono y regresa al corazón. ¿Me expliqué? ¿Se entendió más o menos? ¿O lo repito? Lo repito, Mabel me hace seña que sí. Vamos de vuelta. Yo tengo, no sé si tengo un dibujito acá. No, un dibujito que tengo acá no me sirve. Yo tengo sangre sucia. Y la sangre sucia tiene a ver si puedo usar la pizarra, a ver si podemos hacer algo. Veamos si nos puede ayudar, si nos permite, porque no lo tengo puesto acá, pero me parece que de repente está bueno poder, poder graficar, ¿dónde está la pizarra? Pizarra. A ver si me deja escribir acá. Me dicen si se ve. ¿Se ve lo que intento escribir o no?
Sí, alveolo Bien. escribió. En el alveolo, que es la parte más ¿Viste pequeña, o alveolo? sea, el alveolo es la célula funcional, ¿no? La célula que permite el funcionamiento del pulmón. Si yo dividiera el pulmón en las cantidades más prácticas y fisiológicas, lo haría en alveolos. ¿Sí? Es la unidad anatómica y funcional del pulmón. Dentro del alveolo, que son como si fuesen racimitos de uva, guardo gases. Y lo que tengo es oxígeno en una proporción del 60%. Ustedes me dicen si esto se ve. ¿Sí? Y tengo dióxido de carbono, espera que me falta el 2, lo escribí mal, en un 40%. ¿Por qué? Porque ahí entra constantemente aire atmosférico. Y el aire del exterior tiene más concentración de oxígeno que los gases que yo tengo adentro de mi cuerpo circulando. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta acá? Bien. ¿Qué pasa con la sangre sucia que está en el capilar, que viene del lado derecho? Esa sangre que está dentro de un capilar, de un vaso finito, muy finito, casi transparente, compuesto por una sola capa de endotelio, una capa de revestimiento ultra plus finita, tiene una concentración de oxígeno del 40%. ¿Por qué? Porque ha dejado mucho oxígeno en las células. Dejó oxígeno y se trae el dióxido de carbono. ¿Me voy explicando? Deja oxígeno a la célula y se trae lo sucio, el gas sucio, el dióxido de carbono. Y tiene una concentración de dióxido de carbono del 60%, porque va trayendo toda la mugre que se encontró en las células. ¿Esto pasaría con los fumadores? Yo fumo. Una cosa así. Esto pasa con todos y todas. Ah, sí o sí. ¿Qué le pasa al fumador? Bueno, que el fumador fue taponando partes de su pulmón y deteriorando parte de sus alveolos, por lo tanto, el alveolo, que está irritado, no puede contener la misma cantidad de gases cuando se transforma en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el EPOC. No antes, sino cuando el EPOC está declarado, ¿no? Que puede que sea un fumador que lo tenga, como puede que no. ¿Me voy explicando hasta acá? Este es, digo, es un cálculo matemático. ¿Para mí es absolutamente indispensable saberlo? No, pero yo tengo que saber de alguna manera entender cómo es que pasa el oxígeno que está contenido en el alveolo a la sangre y cómo es que pasa el dióxido de carbono contenido en la sangre al alveolo. ¿Cómo se purifica? ¿Se entiende? Por eso lo que va a hacer es tratar de mandar la sangre, mandar ese excedente que tiene de dióxido de carbono, no va a mandar todo, porque si manda el 60% que tiene acá, si manda el 60%, lo que me va a pasar es que mi centro de respiración va a decir, che, a ver, no necesitas respirar, tenés demasiada concentración de oxígeno. Y entonces va a parar la respiración, porque todo en nuestro cuerpo funciona así, como con un equilibrio. ¿Me voy explicando? Pero va a ceder parte de ese dióxido de carbono de manera que pueda traerse más oxígeno. ¿Hasta acá se entendió? La finalidad de la circulación menor o de la circulación mayor es esta, es la de hacer el intercambio de gases, ya sea entre la sangre limpia y las células del cuerpo, o entre la sangre sucia contenida en el capilar y las células de los pulmones. Esa es la función principal cuando hablamos especialmente de circulación. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes tienen que saber esto de memoria? No.
Pero está bueno que si estamos tratando el tema, por lo menos se entienda cuál es la lógica, que después va a ser replicada, es la misma lógica que vamos a usar con el resto de los sistemas, porque todo lo nuestro, nuestro cuerpo, funciona así. ¿Y qué es lo que circula? ¿Qué es lo que la bomba de propulsión eyecta? ¿Qué es lo que lleva estos nutrientes? Bueno, es la sangre. ¿Y qué es la sangre? Y la sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido? Bueno, porque tenemos distintos elementos que se han reunido para darle origen a este tejido. Es un tejido que está formado por una parte líquida, el plasma, que tiene una parte de agua y otra parte de proteínas también, o albúminas, y elementos formes, que son elementos que tienen forma. Y no digo células, sino digo elementos con formas. ¿Y por qué digo elementos con forma? Bueno, porque yo estoy hablando de ciertos elementos que, que son células muy, muy especializadas, como los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Y cada una de estas células tiene una función distinta para nuestro cuerpo. Y son funciones muy, pero muy especiales. Los leucocitos o glóbulos blancos, uno habrán visto en algún laboratorio o habrán escuchado hablar de fórmula leucocitaria, ¿no? Inclusive cuando vamos a hacernos un laboratorio, te dice eritrocitos tanto, leucocitos tanto, fórmula leucocitaria, y te dice, ¿qué es lo que tenés? Todos con estos nombres raros, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, bueno, a ver. ¿Por qué? Porque cada uno de estos son glóbulos blancos, pero tienen características especiales porque tienen funciones distintas. ¿Tengo que saber de memoria cada una de estas funciones? No, pero tengo que saber que yo necesito, especialmente cuando recibo un laboratorio, que siempre va a tener los valores de referencia, gracias a Dios, para que no nos confundamos, pero tengo que entender que esto, cuando está alterado, representa un problema para el paciente. Representa un problema para la persona, representa un problema para mí, cuando estos valores están, especialmente cuando están por debajo, o inclusive cuando están elevados, porque si yo veo que recibo un laboratorio y el paciente tiene 15.000 blancos, dije, bueno, chau, se fue la miércoles, porque lo normal es entre 6.500 y 9.000 o 10.000 a más tardar. ¿Sí? Y si tiene 15.000, me está diciendo que hay un proceso inflamatorio infeccioso dando vueltas, sea del origen que fuera. Podré mirar la fórmula leucocitaria y podré decir si se trata de un parásito, si se trata de una infección de origen bacteriano o qué es lo que pasa, eso lo va a determinar el médico. Pero me puedo dar fácilmente, me puedo dar cuenta de que algo no está funcionando bien y que ese laboratorio lo tiene que ver un médico. Así que los glóbulos blancos tienen la enorme, enorme tarea de defendernos frente a algo que le pueda ser adverso. Y este cuerpo extraño, este elemento extraño, llámese como se llame, virus, bacteria, parásito, hongo o alérgeno, llámese como se llame, va a producir una alteración en mi fórmula leucocitaria. Entonces, y va a ser estos glóbulos blancos los primeros en tratar de defenderme. De hecho, cuando por ahí lo han visto ahora, ¿no? Cuando había pacientes que nos encontrábamos con pacientes que tenían COVID, ¿no? Que estaban desarrollando COVID, ¿qué pasaba cuando iban al laboratorio? La verdad es que no había más glóbulos blancos, al contrario, había menos, porque se habían destruido muchos intentando atacar al virus. Pero como no lo conocían, porque era un virus nuevo, no tenían, no había idea, nuestro sistema inmunológico no tenía el regimiento o los soldaditos necesarios para atacar ese virus. Entonces, lo primero que se observaba era un descenso terrible de glóbulos blancos, ¿no? Y se veían muy afectados
especialmente uno de los glóbulos blancos, que son uno de los de defensa inmediata. Bien. Pero además es parte del sistema cardiovascular el proceso de coagulación. Esto que se puede ver alterado y puede traernos problemas cuando hay un pequeño trombo o un pequeño coágulo, porque el coágulo es un trombo pequeño, al revés, mejor dicho, que está dando vueltas en nuestro cuerpo. Pero este es un proceso que se encargan las plaquetas, y las plaquetas no son células enteras, sino que es este entramado que uno ve partes, pedacitos de glóbulos blancos que han cumplido su función y se destruyen. Y quedan dando vueltas y tienen la posibilidad de activarse y de comenzar un proceso de coagulación para que no nos desangremos. ¿Se entiende? Si no, pasaría como la persona que tiene hemofilia, que se pincha y como su sistema de coagulación no funciona, se puede desangrar por un pinchazo. El proceso de coagulación, en definitiva, se trata de un mecanismo que es parte del sistema cardiovascular que le permite restaurar un vaso, ¿no? Digo, un vaso es un capilar, una vena, una arteria, le va a costar un poco más porque hay mucha presión, pero va a intentar hacerlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, si es que algo sucedió y un pequeño vaso se rompió, se va a liberar una proteína que va a iniciar este proceso de coagulación. Y lo primero que va a suceder es que van a venir muchas plaquetas y se van a pegar para tratar de hacer un parche donde estuvo la lesión, donde se rompió. Entonces, esa es la propiedad de adherencia que usan las plaquetas para pegarse rápidamente y tratar de detener la hemorragia. Después, inmediatamente van a venir otras plaquetas y se van a agregar para tratar de armar un tapón. Este tapón va a ser medio desorganizado, porque todavía le falta algo más, que son factores de coagulación, que van a permitir la formación de una especie de red para contener todas esas plaquetas y poder terminar de formar ese coágulo, ¿no? Ese coágulo que muchas veces se va a ver como una fibrina. Ojalá no lo hayan visto, pero a veces cuando alguien tiene una infección urinaria, puede que al orinar vea como hilitos de sangre. Esos hilitos de sangre son coagulitos de fibrina, ¿no? Que van a servir como red para que se puedan aglutinar y se queden más pegaditos y más compactadas las plaquetas, y de esa manera puedan restaurar ese vaso, ¿no? Ese tejido que se rompió. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Vamos a Sí, ver. pero en una infección urinaria. Vamos a cerrar. Ahí está. Vamos a cerrar la idea en base a lo que nosotros vimos, ¿no? Básicamente, el sistema respiratorio tiene la finalidad de ¿qué? ¿Para qué nos sirve en nuestro organismo? Según lo que nosotros Para filtrar vimos. el aire. Para filtrar Perfecto. el aire que ingresa en el organismo. Perfecto. Para hacer el intercambio, ¿no? Y poder incorporar más oxígeno y sacar los desechos. Está muy dióxido. bien. Exactamente, el dióxido de carbono, ¿no? Dijimos que no sacamos todo el dióxido de carbono, sino que hay una parte que nosotros necesitamos porque es la que va a permitir que nuestro cuerpo realice esta mecánica respiratoria con cierto ritmo para saciar las necesidades de nuestras células. De eso se trata. Requerimos del intercambio de esos gases y requerimos que esos gases se intercambien y sean llevados a través del sistema cardiovascular hacia todas las células. ¿Sí? Eso sería la hematosis. Exactamente, exactamente. Si no, no podríamos renovar los gases, no podríamos sacar lo que no nos sirve e introducir más oxígeno bueno para poder cumplir todas las funciones celulares y mantener la vida, por supuesto. Entonces, esa es la función principal. Si yo pienso cuál es la gran función, es la hematosis.
¿no? Esto de hacer el intercambio y que luego la sangre oxigenada pueda llevar lo que se necesita, los gases necesarios a cada una de las células. Ahora bien, ¿cómo está compuesto este sistema respiratorio? El sistema respiratorio se divide en dos grupos, ¿no? Por un lado tenemos las vías aéreas superiores y por el otro lado tenemos las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores es este conjunto de órganos que se van a iniciar en la nariz, porque la respiración debe ser nasal, ¿sí? Porque como vimos, la nariz es un conducto que está formado por una parte ósea, que es el hueso propio de la nariz, que es cortito, y luego tenemos cartílago, se divide en dos fosas nasales, y dentro de las fosas nasales, en principio vamos a encontrar que hay pelos, ¿no? Y estos pelos van a servir como barrera, pero además vamos a encontrar una mucosa que tapiza la nariz y que tapiza, pasando la nariz, ya en contacto con la parte faríngea, va a recubrir toda esa cavidad. Dije entonces que tenemos los pelos que van a servir para filtrar partículas grandes, las vellosidades que están dentro de la nariz propiamente dicha. Y luego, avanzando, vamos a tener la presencia de una mucosa que va a ir cubriendo, va a ir tapizando el resto de los órganos y que va a tener por finalidad una que es amarilla, por finalidad tomar, o sea, hay dos mucosas, una es amarilla y la otra es roja. La amarilla por finalidad frenar y tratar de filtrar aquellas partículas e inclusive aquellos microorganismos que pueden intentar ingresar por las vías aéreas. Y luego una mucosa roja, que es un poco más profunda, y es roja porque está muy vascularizada, es decir, hay muchos vasos pequeños que están llevando sangre y que me va a servir para calentar, porque yo no puedo respirar, introducir a mis pulmones el aire con la temperatura ambiente, sino que tengo que calentarla. Una vez que supera la nariz, pasa o sea, antes de pasar a la faringe, va a pasar por una serie de cavidades que van a ser los senos paranasales, que lo tengo acá a la altura de los pómulos, y acá forma una especie de flor, que es el seno frontal. Es un espacio con cavidad, con una mucosa roja que va a calentar el aire, y el aire va a pasar rápidamente por este sector para tener una temperatura más adecuada a la temperatura interna que nosotros tenemos, 35-36 grados, y que no nos haga daño. Supera entonces la conexión entre la nariz y la faringe, y es ahí donde tenemos estas células tan especiales que son las células olfatorias, que han sido objeto durante estos 2 años de COVID, 2 años y pico de la enfermedad, que eran las primeras en verse alteradas y por lo tanto perdíamos el sentido del olfato, ¿no? Hay un grupo de células muy, pero muy especializadas, que son terminaciones nerviosas, que están en ese espacio de unión entre la nariz y la faringe, que es cuando nos metían el hisopo, sentíamos que nos perforaban los sesos más o menos, porque era ahí donde había que tomar una muestra para ver si había SARS-CoV-2, ¿no? El virus del COVID. Bueno, la cuestión es que avanzando, después tenemos la otra región, tenemos la región nasofaringea, orofaringea, es decir, la que comunica la faringe con la boca, y luego tenemos laringofaringea, ¿sí? Y ahí tenemos la nariz, los senos paranasales, la faringe en sus 3 distintas porciones, ¿no? Nasofaringea, orofaringea, laringofaringea, y se comunica con la laringe. Y la laringe es este órgano que nosotros estábamos viendo, que es propio del sistema respiratorio, todavía estamos en vías aéreas superiores, que tiene esta especie de capacidad de desplazarse hacia arriba
mientras que una tapita la cubre cuando yo estoy tragando un alimento, para que no se me vaya el alimento a las vías aéreas, porque obviamente que me voy a ahogar y me voy a atragantar. Seguramente no la voy a pasar bien. Pero que algunas veces, y especialmente dado o relacionado con el nivel de conciencia de la persona o con algunas patologías propias, ¿no? Distintas tipos de patología, eso no funciona como debe ser y puede que pase inclusive hasta la misma saliva y haya una broncoaspiración, ¿sí? Y termine entonces ese paciente con algún tipo de afectación bronquiopulmonar. Por ejemplo, una situación de ahogo extremo puede ser que el paciente se broncoaspire. Eso digo también dependiendo del nivel de conciencia o de alguna patología que esté influyendo, que ese mecanismo que es automático, nosotros ni siquiera lo pensamos, no funcione como debe funcionar. La laringe tiene como vedette o como órgano, tiene como muy importante en su interior el órgano de fonación, que son las cuerdas vocales, que en un principio se hablaban de que teníamos cuerdas verdaderas, falsas, qué sé yo, y hoy sabemos que la verdad, gracias a la tecnología, son dos membranas que tienen la capacidad de vibrar o de abrirse, de tensionarse, no, pero son dos membranas que son estas que nos dan la posibilidad de tener la voz y bueno, aprovecharnos de ella, ¿no? Para la comunicación. Pero esa es toda la ciencia que tiene. Ahora bien, todo lo que continúa, porque ahora llegamos a la tráquea, y la tráquea es un órgano, como mostraba en la grabación, es un órgano que está constituido por anillos cartilaginosos cubiertos por membrana, ¿sí? Obviamente hay una membrana de musculatura lisa también que lo componen, lo que le permite cierta movilidad a pesar de todo, es el desplazarse. Está tapizada por dentro también por una capa de mucosa y por células ciliadas. ¿Y qué quiere decir células ciliadas? Quiere decir que son células que tienen terminaciones como si fuese un cepillito. Y tiene para el aparato respiratorio una importancia fundamental, porque estos cilios amigos son los que nos van a permitir, por un lado, filtrar el aire que está entrando hacia los pulmones, tratando de eliminar aquello que le es nocivo, pero también en un esfuerzo y en un movimiento no hacia adentro, no hacia la parte inferior del tracto respiratorio, sino hacia arriba, nos van a permitir liberar de aquellas secreciones o mocos que se van a ir alojando en los bronquios o que se Claro, van a cuando ir... se produce la tos, que barren hacia afuera, digamos. Exactamente, que barren hacia afuera. Y ahí tienen algo muy importante, no solo es cuando se produce la tos. A ver, pensemos, unas técnicas que hemos revalorizado en esta época de COVID tiene que ver con el drenaje postural, ¿no? Es decir, cambiar de postura a un paciente, e inclusive un paciente conectado a un respirador, cambiarlo de postura, pronarlo, ponerlo boca abajo para favorecer que las secreciones se desplacen y que la vía aérea se pueda abrir mucho mejor, los bronquios se abran mejor y pueda llegar de manera adecuada el oxígeno, porque eso era lo que nos pasaba, el oxígeno hacia los pulmones, ¿sí? Porque tiene que atravesar todas estas rutas, ¿no? La tráquea, los bronquios, las ramificaciones en bronquios primarios y los bronquiolos, ¿no? Esto que en el niño es terrible porque lo que ocurre es la bronquiolitis, cuando estas terminaciones tan chiquitas de bronquios, tan finitas, que van a ir a terminar a un alveolo, se empiezan a obstruir. No sé, las que tienen Yo chicos tengo por mi nena ahí. con asma y lo sufro bastante eso con ella. Claro, claro, claro. Y en los niños chiquitos, por ejemplo, es muy común las bronquiolitis, especialmente menores de 2 años, que es la inflamación de esos
bronquios chiquitos, chiquitos de esas ramificaciones pequeñas, y nos cuesta mucho sacarlos adelante, ¿no? O sea, con aporte de medicación, y después para sacar todas esas secreciones haciendo kinesio, drenaje postural y demás hierbas. Ahora bien, el problema más serio de estas bronquiolitis aparece cuando estamos en presencia de niños pequeños, ¿sí? Pero también hay otras cuestiones que terminan siendo determinantes o factores, como por ejemplo las alergias, que pueden producir también este tipo de inflamación de las vías aéreas inferiores, porque ya estamos, tráquea, bronquios, bronquiolos, o sea, bronquios primarios, secundarios, bronquiolos, pulmón, estamos hablando de vías aéreas inferiores. ¿Y por qué hacemos esta clasificación? Bueno, porque evidentemente yo puedo resolver de una manera mucho más rápida una infección o inflamación de las vías aéreas superiores que cuando se trata de vías aéreas inferiores, ¿no? Donde el compromiso obviamente es mayor, como en el caso, por ejemplo, de una neumonía o inclusive de una bronquitis o de una bronquiolitis en un niño. También hay que tener en cuenta, porque ustedes no solo acompañan terapéuticamente adultos, ¿verdad? Sino también con niños. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces... Yo quiero específicamente niños. Trabajar con niños, claro, claro. Bueno, los niños, por ejemplo, tienen este problema, que es que su sistema respiratorio madura recién a los 7 años. O sea, desde el nacimiento hasta los 7 años está en proceso de crecimiento, no es un sistema respiratorio maduro. Entonces eso también lo va a predisponer a sufrir más broncoespasmos, por ejemplo, ¿sí? A tener más posibilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad o de episodios inflamatorios o infecciosos relacionados con alérgenos o relacionados con virus o con bacterias que puedan ocasionarle algún problema. Desgraciadamente esto es así y mucho más en los niños. Más allá de que puedan existir algún tipo de alteraciones e inclusive algún tipo de alteraciones orgánicas como consecuencia de alguna patología que esté llevando adelante o cursando esa persona. Digo, las vías aéreas son muy importantes en cuanto a la función que tienen, ¿no? Y a la complejidad de su mecánica. Decíamos cuando hablábamos de sistema cardiovascular, que cuando ocurre el intercambio gaseoso dentro del alveolo, que por ahí ahora queda más claro, o refrescamos un poquito más con esto del racimo de uvas que me encantó, queda claro, que es el alveolo, ¿no? Que es la unidad funcional del pulmón. Y cuando ocurre ese intercambio gaseoso, decíamos que no saca al exterior todo el dióxido de carbono, solo una parte, ¿sí? Porque en ese balance de cantidad de oxígeno y dióxido, el centro de la respiración, que está en el cráneo, ¿no? Que forma parte de nuestro cerebro, entiende que tiene que activarse y que entonces deberá inspirar y expirar, deberá respirar, de eso se trata, ¿no? Y para nosotros este ejercicio de inspiro y expiro es la mecánica respiratoria y depende del centro respiratorio que está en la cabeza, que está en el cerebro, bueno, básicamente. Que están en el cerebro, porque están en el bulbo raquídeo. La verdad es que nosotros sabemos que no, a ver, ¿con qué otra idea no me quiero quedar afuera de este sistema? Sabemos que dentro de lo que es el sistema respiratorio, el músculo más importante o el músculo real de la respiración, de la mecánica respiratoria, es el diafragma, ¿sí? Y la finalidad de este diafragma es ni más ni menos
que ensanchar o favorecer el que se ensanche la caja torácica y luego volverla a su lugar. Sin embargo, cuando hay una obstrucción o cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso y no entra el aire porque están por ejemplo, los bronquios obstruidos, o como en el caso de la bronquiolitis, que uno lo puede observar muy claramente en el niño, especialmente en el niño chiquito, lo que uno va a ver es la utilización de otros músculos o músculos accesorios, ¿no? Voy a ver el tiraje costal, o sea, yo veo que el chico está con dificultad respiratoria, y más allá de eso, si miro las costillitas, voy a ver que se nota, que se abre, que tratan las costillitas de separarse. Eso se llama tiraje costal. Voy a ver el uso de los músculos del cuello, porque especialmente cuando hay un broncoespasmo hay sed de aire, ¿no? Entonces no sabe cómo hacer la mecánica para que entre más aire y haga, o por ejemplo en el EPOC, y haga el esfuerzo que haga, el aire no va a entrar, porque el problema es que está obstruido adentro. Los conductos están obstruidos, entonces con eso no voy a poder solucionarlo. Sin embargo, el cuerpo normalmente va a ir tratando de establecer algún tipo de estrategias que le sirvan como para aportar más oxígeno en el organismo. Entonces, una de las cosas que nos puede suceder, digo, especialmente cuando estamos en presencia de un paciente que tenga EPOC, ¿no? Que a veces puede suceder, ¿por qué no? El EPOC se relaciona con muchas cuestiones, no solamente con el ser o no ser fumador. También el EPOC está dado por otro tipo de patologías o tantas infecciones respiratorias por alguna X razón que termina cerrando en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el paciente que tiene EPOC es el paciente que tiene sed de aire. Necesita todo el tiempo, porque nunca tiene la cantidad suficiente, porque hay una parte de los pulmones que ya están deteriorados, por lo tanto nunca va a llegar a la cantidad que requiera de aire en sus pulmones. Entonces, lo que generalmente va a suceder es que va a querer que le subamos generalmente usa bigotera, el paciente con EPOC está todo el tiempo con bigotera, aun cuando no esté con un proceso infeccioso, porque no le alcanza el aire que entra, entonces tiene aporte de oxígeno, porque si no, la pasa mal, no puede funcionar en las distintas actividades de la vida. Y generalmente entonces va a querer que le subamos los litros de oxígeno. Uno sabe que lo normal es tener entre 2 y 3 litros de oxígeno, que se mide con como un bolillerito, ¿no? Y uno va subiendo y va graduando los litros que va a recibir el paciente. Y la verdad es que ese es un problema y es un error en el que a veces uno incurre, porque el paciente le está pidiendo y entonces, bueno, te damos un poquito más, qué sé yo, pero me falta el aire, bueno, vamos a subir un poquito, y sin embargo, cuanto mayor concentración de oxígeno le estemos dando, peor es, porque al disminuir la cantidad de dióxido de carbono, lo que va a ocurrir es un paro respiratorio. O sea que estamos en problemas, porque el cerebro reconoce que ya no es necesario respirar. Bien, a grandes rasgos, esto es lo mínimo indispensable, especialmente dentro de lo que es la parte anatómica, que tengo que conocer de este sistema respiratorio. Si podemos, me gustaría por lo menos ver, a ver, vamos a cerrar. Le hago una pregunta.